Clase número 10. Voy a seguir hablando de Miguel, o de la fuerza sagrada, el poder espiritual al que yo llamo Miguel. Mencioné en la clase 9 que desde mi vivencia, desde mi experiencia, todo lo que él me ha enseñado se ha asociado de un modo u otro con la búsqueda de la libertad, ser inspirada para ir hacia la desdomesticación de mi mente y de mi vida y hacia una mayor proximidad cada vez y un mayor retorno hacia la naturaleza. Pero la naturaleza entendida en un sentido profundo, no necesariamente entendida como ir a vivir a un pueblo, que también, porque estoy viviendo en un pueblo, sino entendida como un retorno a la verdad. O sea, retornar a la naturaleza es volver a la verdad del ser, a nuestras raíces, a nuestro origen como seres humanos, porque todos salimos de la naturaleza. Hasta el día de hoy. Bueno, sí, ahora a lo mejor resulta que como van a crear seres humanos en laboratorios cada vez más, puede parecer que no venimos de la naturaleza, pero en realidad, incluso pensando en la tecnología más sofisticada que te quieras imaginar, todo al final viene de cosas que se extraen de la naturaleza y vivimos en un planeta que en sí mismo, el planeta Tierra, es naturaleza. Es que somos naturaleza. Si lo miras desde el espacio te queda claro, es un planeta, es naturaleza. El espacio cósmico también es naturaleza. Los planetas son naturaleza, el Sol es naturaleza, la cosa negra que se ve en el espacio es naturaleza, lo mismo que las estrellas. Por lo tanto, todos venimos de la naturaleza. Retornar a la naturaleza quiere decir retornar, por lo tanto, pues a nuestro fundamento como seres, a nuestro ser profundo. Ahora, pues claro, yo estaba hablando en la clase 9 de todo la ruptura de esquemas que me trajo Miguel con este modo que tuvo y que ha tenido de impulsarme hacia lo salvaje. Y su manera de cuestionar el afán humano por domesticarlo todo. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Que este discurso, en el mundillo del sector, digamos, alternativo, de la espiritualidad alternativa, de todos los buscadores de un camino espiritual que no sea el de las religiones estructuradas y todo esto. Bueno, este ambiente, esta cantidad de personas que cada vez, bueno, parece que proliferan más y que, bueno, que se desmarcan de algún modo de las grandes líneas clásicas de religión y espiritualidad, en Occidente al menos, estoy hablando desde España, siglo XXI, pues ¿qué pasa? Que cuando escuchan esto, porque yo he tenido conversaciones pues, con unas cuantas personas al respecto, y cuando me oyen hablar de esta perspectiva de Miguel, o sea, de mi manera de entender a Miguel, de las cosas que él me ha hablado, y todo este elogio de la libertad, pues suelen confundirse. Y suelen asociarlo con que cada uno haga lo que quiera y anarquía total. Entonces, esto es un error muy común y yo me he encontrado pues, con muchos debates con esto que a mí misma pues, me han hecho preguntarme cosas. Porque a veces pues, te hablan de libertad y tú piensas la libertad de votar al partido político que quieres o la libertad de vestirte como te da la gana. Pero la libertad de la que hablaba Miguel, bueno, es una cosa bastante más profunda y de más enjundia, que abarca eso, un retorno a la propia naturaleza. Que claro, es que la propia naturaleza de origen, la esencial, siempre es salvaje. Eso es lo que a mí nadie me había enseñado hasta que Miguel de algún modo me lo mostró. Y otros de mis guías que irían apareciendo, asociados con la naturaleza salvaje. De hecho, es que la naturaleza no puede no ser salvaje en origen, porque en origen, y aquí me remonto, bueno, hago una alusión a la clase en la que hablo de la gran visión que me dieron los ángeles y hablo de cómo me mostraron cómo era el planeta al principio del origen de la vida, bueno, de muchas cosas. Y todo era naturaleza salvaje.
O sea, es que, claro, o sea, ¿a qué llamamos salvaje? Pues a las cosas naturales tal cual son cuando aparecen en el planeta. La naturaleza es así. Los planetas son salvajes, el Sol es un salvaje. ¿Tú has visto el Sol? ¿Has visto las imágenes? Todas esas llamaradas y tal. Pues yo no sé qué se piensa la gente. Pues parece que estamos viviendo en una especie de sugestión colectiva, una especie de hipnosis en la que, pues oye, parece que el Sol es el más domesticado de los seres. Y cuando se le llama al astro rey, y cuando pues se habla de que en muchas culturas el Sol era un dios, o que bueno, se compara a Dios con el Sol también, se compara a las entidades espirituales con el Sol, parece que nadie ha visto realmente lo que es el Sol. Es un salvaje total, es puro fuego. ¿Y el fuego cuándo? O sea, ¿tú dirías que el fuego es algo domesticado exactamente? ¿O no? O sea, vale, sí, tenemos fuego en los fogones de la cocina y como tenemos mandos que parece que lo regulan y tal, pues parece que está domesticado. Pero comete la más mínima infracción con ese fuego y verás lo que pasa. Porque la naturaleza del fuego, pues, sigue su curso. O sea, no te va a hacer caso. O sea, tú no es como un perro al que le dices, detente ahí, párate. Quieto ahí sentado y espérame. No. Bueno, el fuego parece que te obedece porque hemos creado cocinas y recipientes adecuados para contenerlo en casa, de modo que no se desmadre, que no se desborde. Pero si eso falla, puedes ponerte a hablar con el fuego y vamos, salvo que seas, qué sé yo, una persona de esas extraordinarias que nacen una vez cada 1000 años, pues bueno, o sea, no sé, estoy exagerando un poco, pero quiero decir, el fuego sigue su curso, su propia naturaleza. No, el fuego no es que haya nacido para obedecer al ser humano. Y hasta el día de hoy, pues yo que sepa, la gente no tiene mascotas de fuego, ¿me explico? Estoy haciendo aquí un discurso un poco extraño, pero es para ir al tema que quiero tratar y para ir dando vueltas alrededor de lo que me ha transmitido Miguel y de la naturaleza de Miguel y de la naturaleza en sí y de la libertad. De la libertad, que es el tema de esta clase. Bueno, también de la anterior, de la clase número 9, pero de esta también. Entonces, ¿por qué dije al principio que a veces había confusión con el tema de la libertad y que en ambientes alternativos y de espiritualidad, digamos que no se quiere circunscribir a las grandes religiones organizadas y tal? Cuando me oyen hablar de Miguel y de la libertad, se confunden y piensan que se trata de anarquía. Pues por eso, porque no se conoce a la naturaleza salvaje. O sea, cuando yo digo Miguel es un fan de la naturaleza salvaje y aboga por la libertad del alma y por el retorno pues, a nuestra verdadera naturaleza y por la libertad de conciencia y de pensamiento y todo esto, es verdad, pero, hay un pero. En la naturaleza no es que haya exactamente anarquía. O sea, a ver, que en la clase número 9, por volver al tema que saqué entonces, o sea, la comparación que Miguel me puso de los lobos y los perros, Miguel dijo que sus almas eran como lobos, no como perros. Y lo decía en un sentido de que el perro se puede dejar maltratar por su amo y puede dejarse hasta matar por un amo aunque sea cruel, me explico. Los lobos no, porque los lobos no se dejan ni domesticar. Pero eso no significa que el lobo no entienda de normas, ni de autoridades, ni de orden, ni de jerarquías. Y ese es el problema que tiene mucha gente que malinterpretan la cuestión y piensan que si sigues a Miguel y si vas con su camino espiritual, significa aquí que cada cual haga lo que quiera, porque es anarquía total. Y vamos, no pueden estar más equivocados, claro. Que por eso luego Miguel, a mí lo que me ha pasado es que cuando he ido expresando lo que me llegaba a las personas de mi cercanía y de mi entorno, pues al final les cae antipático. Al final lo rechazan. ¿Por qué? Porque Miguel, como fuerza espiritual o ser espiritual,
que está en el mundo angélico tan ligado, tan cercano al Creador, pues es súper jerárquico. O sea, jerárquico en el sentido de que él obedece a su autoridad superior y te va a llevar a conocer esa autoridad superior y te va a llevar a una vida de organización y de discernimiento para que sepas reconocer la verdadera autoridad espiritual de lo que no lo es. Pero te va a llevar a ese discernimiento esperando que cuando te encuentres con la verdadera autoridad espiritual le hagas caso y que entres en el orden de tu especie. Volviendo a la comparación entre lobos y perros, ¿qué es desorden? ¿Qué es desorden? Pues desorden es que un lobo haga caso de un perro. Pero en cambio, el orden para los lobos es una manada de lobos donde hay autoridades y hay jerarquías y hay roles y hay funciones. Lo que pasa es que en el orden natural, y si las cosas van bien, el que tiene autoridad para algunas cosas es el más capaz. Entonces, en el mundo natural, vamos a decir que si es el más capaz, es el que te va a salvar en los momentos malos. Es decir, si una manada tiene buenos líderes para diferentes roles y cosas, la manada va a ir bien, le va a ir bien en la vida. Porque los buenos líderes, los líderes naturales, las auténticas autoridades, son aquellas que saben cómo comportarse y cómo reaccionar en momentos de dificultad, de crisis o de necesidad. Y tienen la fuerza, el coraje suficiente para hacer lo que hay que hacer lo correcto en cada momento. Entonces, claro, esto es como una paradoja. O sea, hablar de la libertad y de la naturaleza salvaje en el contexto de la vida espiritual y religiosa, que es el contexto en el que yo estoy hablando, es complicado en este momento y en este contexto social porque la gente, después de haber sufrido muchos abusos espirituales, y abusos, lo digo con todo el sentido, pues han entrado en un rechazo total a todo lo que suene autoridad. Entonces sí, hay mucha gente que está dispuesta a relacionarse con seres o energías sagradas como Miguel, pero el tema de la autoridad no lo llevan tan bien normalmente o no lo tienen tan claro. Piensan que pueden pues pasar por alto el asunto de la autoridad o que Miguel puede ser como alguien de quita y pon. O sea, bueno, si las cosas me van mal le rezo y le pido ayuda y me ayudará. Pero bueno, ya está. Entonces hasta cierto punto puede ser así y hasta cierto punto no. Entonces, bueno, mi camino, el camino personal del que yo vengo a hablar, no porque quiera que la gente lo siga, sino solo para dejar un referente que la gente pueda escuchar en mi sociedad, España, siglo XXI, y que pueda servir a otras personas en el futuro para traer un poco de pistas y poder discernir en su camino si les pasa algo parecido a lo que me pasó a mí, porque yo no tuve esa suerte de encontrar ningún referente. Y anduve todo mi camino, bueno, con mucha dificultad para poderme guiar y aclarar y entender con lo que me estaba pasando, porque no encontré en nadie, ningún referente tampoco escrito, que me dijera, o sea, mira, te está pasando esto y tienes que comportarte así y así. Entonces, ¿a qué me refiero? Que la gente piensa en Miguel y es esa estampita, ese santo, esa imagen, esa cosa a la que le rezan, pues si son creyentes y si creen en esto, pues le rezan pues cuando hay un problema que tenga que ver con el mal o lo que sea, o para liberar caminos o tal. Y ese es el camino, digamos, estándar en mi sociedad España siglo XXI para creyentes o para personas, pues bueno, en las que en su espiritualidad pues pueda entrar esa figura, ¿no? La figura de Miguel. Bueno, pero mi camino no ha sido ese. Mi camino fue un camino que desde el principio se me pidió un compromiso. Un compromiso quiere decir
comprometerte de por vida. En el plano espiritual un compromiso no es una cosa de decir, ala, bueno, por una semana. No, no. Energías, entidades espirituales vienen y te dicen, voy a estar contigo, sí, tal y cual y cual y cual. Y te voy a ayudar y te voy a guiar y no sé qué, pero tienes que comportarte. No puedes hacer cualquier cosa. Tienes que tener unas normas adecuadas a esa entidad espiritual que te está hablando, claro. Entonces, un camino espiritual comprometido, bueno, yo en aquel momento no lo sabía, pero sí noté que tenía como mucha intensidad, tenía como mucha, o sea, se me movió mucho la energía, o sea, era una cosa que yo, o sea, fue tan transformadora, tan fuerte, inclusive físicamente, que me quedó claro que no era exactamente pues como eso de, bueno, pues a partir de ahora si tengo una dificultad le pediré a Miguel que me ayude. No, no. Miguel me estaba ofreciendo algo más profundo y me quedó muy claro que si yo me adhería a sus principios, a su guía, a su enseñanza, aquello iba a ser de por vida y además me iba a traer bastantes dificultades, porque entendí pues que había muchas cosas en este mundo que son muy contrarias a lo que es la energía espiritual de Miguel. O sea, no vi un camino de rosas, por así decirlo. Dije, uy, esto me va a costar. Pero, ¿qué me pasó? Me pasó que de mi alma, o sea, de mi profundidad, de todas las células de mi cuerpo, salió un impulso, una cosa que era como, sí, yo quiero esto. Y era tan intenso, digo, si es que se me está volcando el alma, se me está volcando el ser, se me está saliendo algo de dentro para decir que sí, que quiere la guía de Miguel, que quiere comprometerse, quiere adherirse a las filas de Miguel, por así decirlo. Y bueno, pues eso, de algún modo, pues creó ese compromiso, pero claro, pues había que comportarse, es decir, tú luego no puedes así nomás hacer cualquier cosa. Tienes que consultar a Miguel, por ejemplo, antes de tomar decisiones importantes en tu vida. Porque si no, puede que una decisión mal tomada te haga incompatible con su presencia, con su guía. Y esto es algo que, bueno, en esta parte del mundo y en esta sociedad cuesta mucho de explicar o entender. Hay mucha gente que lo confunde, qué sé yo, con cosas idolátricas, como si estuvieras adorando a Miguel como si fuera un dios. Pero no es diferente de cuando pues trabas una relación profesional con alguien o de amistad. No sé, o sea, hay una serie de principios comunes que unen a la gente. Si tú, por ejemplo, emprendes un proyecto tipo ONG de vamos a ayudar a tales y cuales, vamos a hacer tales y cuales cosas en el mundo y lo emprendes con otra persona, pues bueno, lo primero que hace es poner unas normas y decir, bueno, ¿cuál es el fundamento de esto y a qué nos vamos a dedicar? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y eso queda establecido desde el principio. Entonces, si por cualquier razón tú empiezas a quebrar esas normas, a ir en contra de tal y cual, hombre, pues eso genera una crisis y muy probablemente si no se repara y si no se aclara, pues es una ruptura. Es una ruptura que termina con la propia ONG y con esa relación también, por lo menos tal y como era antes. Entonces, bueno, un compromiso espiritual viene a ser algo parecido. Hablaré más de ello en otros momentos porque es parte de los temas que tengo que tratar aquí, ¿vale? Libertad, vida salvaje no significa anarquía total, hacer todo lo que uno quiera. O sea, depende. O sea, en la naturaleza tú tienes que tener claro para empezar qué clase de especie eres, qué animalito eres y a quién perteneces, a qué manada perteneces. ¿Que no estás cómodo con la manada a la que perteneces? Como el cuento del patito feo, que dice, pues no sé, no acabo de encajar. A lo mejor es que no eres un patito, ¿me explico? Entonces es completamente legítimo y además es lo que debes hacer, buscar el lugar donde estén los de tu especie o aquellas
personas o seres con los que tu alma se puede expandir y se siente como en casa. Bueno, esto es otro tema y también puede dar mucho de sí, se podría hablar mucho, pero quiero decir que el asunto en el plano espiritual es igual. Entonces, ¿yo por qué me comprometí con Miguel? No porque me sintiera presionada ni porque tuviera miedo de, ay, si le digo que no, ya no voy a estar protegida o me va a pasar algo malo. No, es que, vamos, se me encendió el alma en el buen sentido de la palabra. Dije, no, es que se me salía, vamos, como, corre, no, agárralo a Miguel, no lo dejes ir, dile que sí, dile que sí. O sea, mi cuerpo, mi interior, mi ser me estaba diciendo, sí. Una cosa extrema, digo, bueno, vale, no hace falta sobreactuar, ya me comprometo. Pero por eso lo hice, y yo no le recomendaría a nadie que hiciera compromiso espiritual con nadie si no es así. Porque entonces hay una correspondencia de alma, por así decirlo. O sea, cuando hay toda esa cosa que te brota de tan profundo y que sientes además que te estás ordenando, o sea, que como sientes una sensación como de que eras una piedra descolocada de sitio y de repente, ¡plaf!, te asientas en un lugar que, bien, que tiene que ver con lo que eres. Y ahí surge una paz interior, aunque vuelvo a decir, bueno, que el día que yo sentí todo esto supe que tendría problemas y conflictos. Entonces sí, los he tenido, pero la paz interior a veces no tiene tanto que ver con que si hay guerra o problemas o no sé qué en tu vida, sino con saber que estás donde tienes que estar en el plano espiritual y que estás unida a una guía o a un referente que, bueno, que se corresponde con la línea de tu alma, con el diseño de tu alma, por así decirlo también. Entonces, volviendo al tema de los perros y los lobos, pues los perros tienen que vivir con perros y hacer cosas de perros y tienen sus propias normas. Yo no tengo nada en contra de los perros, dicho sea de paso, pero bueno, los perros tienen cosas como, por ejemplo, que se desviven por hacerle gracias a su amo. Pues el mundo de los perros es el mundo de los perros, pero el mundo de los lobos es otro mundo. Y los lobos, pues sí, son muy jerárquicos. Y entonces, bueno, si tú eres un perro, tienes que estar con los perros, pero si eres un lobo, tienes que estar con los lobos. Y si estás con los lobos, no te engañes, no va a ser anarquía. O sea, si quieres crear una comunidad de lobos, va a tener que tener normas. Y va a haber que dejar muy claro quiénes son las autoridades para qué. Pues porque las manadas lobos hay autoridad de macho, de hembra, de no sé qué, bueno, en fin, tienen ahí toda una serie de estructura social. Entonces, bueno, aplicado al alma es lo mismo. Por eso el nombre de Miguel, que es hebreo, o sea, viene del hebreo, pues parece que se traduce como ¿quién como Dios?, que es lo que significa ese nombre. Y una de las interpretaciones de esa exclamación de ¿quién como Dios? Es el inmenso reconocimiento que Miguel tiene del Creador. O de la deidad creadora, si lo queréis decir así. Vuelvo a decir lo que dije en la clase 9. No me importa decirlo en femenino, si es un problema decir el creador en masculino, pero sí, Miguel lo reconoce. O sea, Miguel es una entidad espiritual completamente sujeta, fiel y leal al creador. Y esto me sirve también para sacar a colación que el carácter de los lobos es lealtad. Hay muchísima gente que es perro y piensa que es lobo. En el plano de las relaciones afectivas, pues los perros ya sabemos lo que hacen. Monogamia ninguna. Entonces, eso es el carácter de los perros. No se puede juzgar, los perros son así. Pero los lobos no son eso. Los lobos son monogamia en principio. Como otras especies. Hay otras especies animales, ¿vale?, que no son las más mayoritarias, pero por ejemplo pájaros, se me ocurren las cigüeñas. Hay muchos pájaros que son leales y monógamos hasta la muerte y no cambian de pareja. Entonces, bueno, cuando tú le dices a las personas de la nueva espiritualidad alternativa y todo esto, yo con la naturaleza salvaje, es que Miguel me dijo libertad, amor y paz, se piensan que es como, qué bien, pues todos con todos y todo da igual y sin autoridad y que nadie mande. Y es justo al revés. Y claro, pues luego pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa, que se producen conflictos en el plano energético que acaban repercutiendo en los conflictos de relaciones entre personas humanas.
Pues porque, claro, si, por ejemplo, en mi caso, yo tengo a Miguel tan incrustado, o sea, por así decirlo, tan presente, porque además hice un compromiso serio con él, cosa que es muy rara en mi mundo, porque quiero decir, pues sí que hay más gente con algo así, pero quiero decir, yo no me he encontrado apenas personas que se hayan comprometido de esta manera. Entonces, bueno, tú haces un compromiso y significa que esa energía espiritual está muy presente en tu vida y significa que influye mucho en tu conciencia, te está moldeando hacia un camino de reconocimiento de las autoridades espirituales. O sea, un camino en el que tú vas a acabar diciendo como Miguel, ¿quién como Dios? Porque los guías por así decirlo, que están orientando tu conciencia y tu cabeza, o sea, son como figuras, son como maestros espirituales en otro plano. Y te acabas pareciendo a ellos. Precisamente para eso los he enviado yo, para que te parezcas a ellos, para que aprendas con el referente, con el ejemplo, con la compañía, con la influencia, con la interacción, con el diálogo, si puede ser. Entonces, si Miguel dice ¿quién como Dios? Y se inclina ante el Creador, tú vas a acabar igual si vas con él. Y vas a acabar amando las normas que ha puesto Dios en el mundo de la naturaleza. O sea, tú vas a acabar mirando la naturaleza y te va a parecer perfecta, o casi, o sea, te va a parecer maravillosa, te va a parecer, bueno, tú vas a acabar asumiendo las normas que tiene la naturaleza. Tú vas a acabar encontrando la belleza y la armonía en la estructura del mundo natural y tú vas a acabar tratando de reproducir en tu vida personal y la de tus relaciones pues patrones similares. Entonces, en mi caso, además, pues si Miguel me decía que lobo, pues yo he sido loba, pero loba no quiere decir los bonobos todo con todos, por ejemplo, o los perros. Yo lo siento, pero perro no soy. Y mira, tuve una grandísima amiga de la juventud que se identificaba mucho con los perros, con ciertos perros de determinado carácter, de estos perros inteligentes, brillantes, cariñosos, y éramos súper amigas. Y hablamos alguna vez de este tema. O sea, ¿qué quiero decir? Que esto se puede hablar y no es inconveniente para ser amigas, pero cuando quieres hacer algo más serio, tipo, pues eso, tener una relación de pareja con alguien, hacer una familia, crear una comunidad, un proyecto conjunto, trabajar juntos en no sé qué, pues ojo, porque no todo el mundo que dice soy de Miguel, soy lobo, tiene clara esta cuestión. Y a veces son perros que piensan que son lobos, porque no se han dado cuenta todavía de que están domesticados. Se acuerdan en su memoria de lo que era ser lobo, de la naturaleza y cómo era, pero seleccionan y solo se quedan con lo que interesa, con un eco, con una nostalgia. Tienen como un ideal, que al final pues es medio fantástico, una fantasía, porque no están viviendo en ese ideal. Están en otra historia, están domesticados en el plano del alma. Pero si el camino de alguien es recuperar su verdadera naturaleza y si el camino de alguien es que su alma es lobo, pues si eso es de verdad, pues se va a acabar reflejando en su vida de un modo u otro. Y entonces el asunto de las normas y de la jerarquía y la autoridad y la lealtad pues va a aflorar tarde o temprano, porque es inevitable. Claro que no hay obligación ninguna de permanecer lobos con lobos si hay choques de autoridad. Pues eso también se ve en la naturaleza. Cuando hay choques de autoridad, pues no pasa nada, se separan y se generan nuevas manadas. O sea, no hay ninguna obligación de seguir el rastro de un lobo que no te gusta lo que hace o que tú quieres hacer otra cosa. Pues estupendo. Pero de ahí a pensar, como algunas personas piensan, que anarquía y que nadie tiene que mandar, o que la naturaleza tiene que ver con eso, con que no haya normas de ningún tipo, pues eso es una fantasía también. O sea, es una fantasía por lo menos para determinadas especies. ¿Dónde hay anarquía total? ¿Qué especie animal tenemos muy cerca de anarquía total? ¿Qué sé yo? Se me ocurren las moscas.
Por poner un ejemplo comparativo extremo, las moscas son anarquía total, cada una hace lo que le sale del no sé, o no se percibe por lo menos un patrón. Compáralas con las abejas. Las abejas súper organizadas, laboriosas, construyendo, no sé qué, pues tienen toda una serie de jerarquías y de cosas sociales, se distribuyen el trabajo y tal. ¿Podemos juzgar a las abejas como seres, yo qué sé, qué mal, qué rollo, ¿no? ¿Que son tiránicos? Pues no, pues porque parece que las abejas son felices así. De hecho, si tú lees cómo se organizan, bueno, pues parece que la abeja reina las hace felices porque emite no sé qué feromonas y tal. Bueno, están felices haciendo su vida. Pues deja las abejas en paz y no las conviertas en símbolo de, yo qué sé, del mal, porque a ti te gusta la anarquía. Entonces, bueno, si te gusta mucho la anarquía, puedes tomar el modelo de las moscas, que tampoco hay que juzgarlas. O las moscas, hombre, lo que pasa es que son pesaditas, según cómo, pero cumplen una función en la naturaleza. Entonces es otro ejemplo así como que se me ocurre extremo, pero bueno, hay muchas especies que no tienen pues unas jerarquías o unas autoridades tan marcadas. Aunque es raro, porque en la naturaleza al final, o sea, si hablamos sobre todo de mamíferos, y nosotros los humanos somos mamíferos, pues normalmente tienen sus propios mecanismos y sus propias normas no dichas, o a veces dichas. Entonces, bueno, ya quiero terminar porque me estoy alargando mucho, pero cierro esto diciendo que lo que pongo sobre el tapete es una reflexión acerca de la libertad y la autoridad. Y una reflexión acerca de que en el camino espiritual es bueno tratar de conocerse y descubrirse. Que esto ya lo dije en la clase de cómo conectar con tus guías espirituales. Si ves la clase sobre cómo conectar con tus guías espirituales, el mensaje que intento transmitir es: los guías espirituales no se eligen como cosas en un catálogo o como personajes famosos en un libro, a ver cuál me gusta más, para que me guíe. O sea, los tienes que descubrir, porque el guía espiritual de tu alma o los guías espirituales de tu alma son los que pueden guiar los verdaderos y auténticos potenciales de tu alma, los que traes congénitos, los que traes desde el vientre de tu madre. O sea, Dios no va a enviarte un guía espiritual haciéndote un ofrecimiento de guiarte o apareciéndose en sueños para guiarte y tal, si resulta que te va a llevar en una dirección que no es la del potencial de tu alma. Por así decirlo, pues eso, Dios no te va a enviar un perro para devolverte a la naturaleza salvaje si eres un lobo enjaulado. Porque el perro, pues, tiene sus límites y no te va a poder enseñar cómo cazar o cómo vivir como lobo. Sí, vale, hay perros que se vuelven salvajes, pero no es lo mismo. O sea, la autoridad para ti tiene que ser la de un lobo o la de alguien que sea capaz de llevarte hacia los lobos. Si es que eres un lobo, claro. Si no, pues no. O sea, bueno, creo que me estoy explicando, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo voy a dejar aquí. Pero bueno, seguiré. Hay muchas cosas de las que tengo que hablar.